con el tema de Gidón. Y si tienen preguntas o si tienen cualquier cosa, por favor, díganme, ¿ok? La vez pasada estamos hablando de Gidón, el juez, y hablamos de cómo tenía fe en Hashem y cómo fue ganando las batallas. Pero faltó una batalla de Gidón que quiero mencionar, que es muy importante, que aquí vemos cómo llega a la victoria por la fe y cómo Akadosh Baruj Hu, ¿se acuerdan que Akadosh Baruj Hu le pidió que fuera a sacar todos los hombres y que ese ejército tan grande de gente que él no quería una multitud, que él quería muy poquitas personas, que él quería calidad, no quería cantidad? Y que los puso a prueba y que los puso a beber del agua y primero les dijo, los que tienen familia, váyanse, los que tienen hijos, váyanse, bueno, no les dijo los que tienen, los que quieren irse con su familia, váyanse, los que tienen novia, quieren irse, váyanse, los que tienen miedo, váyanse, los que no se quieren enfrentar, váyanse. Y quedaron muy poquitos, y de esos poquitos los puso también a prueba y los puso a tomar agua del río. Y los que tomaron como perritos directo del agua así, esos no los quiso Hashem. A los que tomaron el agua con la mano, a ese sí los quiso Hashem. Y quedaron muy poquitos. Entonces vemos que estaban en una colina. Y entonces muchísimos, no era la capacidad propia de la batalla, sino la confianza en Akadosh Baruj Hu. Eso era lo que iba a ganar. Akadosh Baruj Hu no quería que dijeran, porque somos muchísimos, ganamos. Akadosh Baruj Hu quería que todos vieran el milagro y la mano de Hashem. Entonces, esa era la capacidad de salir a la batalla confiados en la victoria que Akadosh Baruj Hu se las iba a dar, que era la voluntad de Hashem. Entonces, Hashem envía a Gidón a espiar el campamento de los midianitas y Gidón escucha que los soldados Gidón empieza a escuchar que unos empiezan a hablar de unos sueños. Están hablando de unos sueños. ¿Y qué decían los sueños? Los sueños decía que había una cosa que bajaba como un pan de cebada y iba rodando y era grandotota y golpeaba al campamento de los midianitas, lo golpeaba y se caía, ¡pum! Ese fue el sueño. Entonces, los ejércitos de Midian, de Amalek, habían establecido, ellos se establecían en el valle y eran como un enjambre de langostas. Así dice en Jueces 7, 12, 14. Y sus camellos eran como los granos de arena a la orilla del mar, era imposible de contar. Entonces, cuando Gidón escuchó ese sueño de que eso golpeaba la carpa y lo aplastaba, entonces él dijo, eso es el sueño que ellos tuvieron, es que Hashem nos va a entregar en nuestras manos. O sea que Hashem le ha dado a Gidón el ejército, la victoria sobre Midian. Entonces ahí vemos una explicación acerca del sueño, es que la tienda de campaña representaba simbólicamente a los midianitas, que eran nómadas, y el pan de cebada era los israelitas, y ya estaban instalados en Canaán, ya estaban dedicados a la agricultura. Entonces, la fe de Gidón creció con ese testimonio de que escuchó que los midianitas tuvieron ese sueño. Entonces, ¿cuál era el paso siguiente? Era confiar en el plan de Hashem. Nada más tenía 300 hombres. ¿Y qué le dijo Hashem? Fíjense qué interesante, ¿eh? Hashem le dijo, toma los 300 hombres, toma unas trompetas, las antorchas y unos cántaros de barro, unas vasijas de barro, y con eso van a salir a la guerra. Imagínense qué cosa, ¿no? Trompetas, antorchas y un cántaro. ¿Esas son las armas para pelear con un ejército de tanta gente? Nos preguntamos, ¿verdad? Qué raro. Esas son las armas, trompetas, antorchas y los cántaros. Fíjense qué increíble. No es lo mismo contarlo que vivirlo. Imagínense, desde el punto racional, era
una idea loca. 300 hombres contra un ejército tan enorme, tan feroz, dispuestos de saquearlos y matarlos. Pero la lógica de Hashem no era que los hombres pelearan. Para Hashem era todo posible. Y para el hombre existe todo lo imposible. Son dimensiones diferentes, la persona y lo que Hashem, los milagros de Hashem. La fe es lo que permitió a Gidón trasladarse del otro lado del escenario para ver que todo era posible. Y esa fe solo fue construida a partir de todos los diálogos que tuvo con Hashem. Entonces, cuando Hashem le dijo que salga a la guerra con los cántaros, las antorchas y las trompetas, entonces Hashem les dijo a todos los que se dividan en tres grupos, unos de cada lado. Y tenían que, cuando Gidón les diga cuándo hacer las cosas, tenían que prender las antorchas, tenían que soplar las trompetas y al mismo tiempo gritar, por la espada de Hashem y Gidón, y así gritar, y en eso tronar las trompetas y romper los cántaros. Imagínense el escándalo, las trompetas, las antorchas y los cántaros rompiéndose. Fue una experiencia de fe colectiva, porque había solo 300 hombres que no habían tenido oportunidad de presenciar ni siquiera la plática que tuvo Gidón con Hashem. Ellos estaban en el campo de batalla y ellos cumplieron al pie de la letra la orden que recibieron. Y poder hacer la acción que en ese momento hicieron. Entonces, en ese momento, Hashem probó al pueblo. Y así, la victoria se dio. En ese momento, vamos a ver lo que dice el relato. Dice, así que dividió a los 300 hombres en 3 grupos, dio a cada hombre el cuerno, la trompeta, una vasija de barro y la antorcha. Después les dijo, fíjense en mí, cuando yo llegue al límite del campamento, hagan lo mismo que yo voy a hacer. En cuanto los que estén conmigo, toquemos los cuernos de carnero, ustedes también toquen sus cuernos alrededor de todo el campamento y griten, por Hashem y por Gidón. Y fue apenas que pasada la medianoche, después del cambio de guardia, cuando Gidón y los 100 hombres que iban con él, porque se habían dividido en 3, cuando llegaron al límite del campamento midianita, entonces, en ese momento, a otro tocaron con el cuerno y rompieron las vasijas de barro. Entonces, los otros 3 grupos, juntos, los 3 grupos, también hicieron lo mismo. Con la mano izquierda sostenían la antorcha y la mano derecha llevaban el cuerno y todos gritaban, una espada por Hashem y también por Gidón. Cada hombre permaneció en su puesto alrededor del campamento y observaron cómo los midianitas corrían de un lado al otro, llenos de pánico, gritando mientras se daban a la fuga. Cuando los 300 israelitas tocaron los cuernos de carnero, Hashem hizo que los guerreros del campamento pelearan entre sí. Los que quedaron, porque todos huyeron con el terror, pensaron que eran miles y miles de gente que venían a atacar. Entonces, los pocos que quedaron con vida huyeron a lugares lejanos y entonces Gidón mandó a buscar a todos los guerreros de Neftalí y así ganaron la victoria. Fíjense qué increíble, todo es increíble, tal como sucede siempre. Hashem tenía razón. Si no hubieran sido esos 300, nadie hubiera creído que la victoria hubiera sido de ellos. El pueblo elegido no elegía, fue todo por Hashem. De todos modos, con humildad, Gidón tuvo fe en Hashem. Y así debemos de ser nosotros, guiarnos por Akadosh Baruj Hu, siempre con Akadosh Baruj Hu y siempre con la fe por delante. Y bueno, así cayeron todos los enemigos y Hashem entregó a los enemigos en manos de Hashem. Este era el pedacito que nos había faltado en la clase pasada. Bezrat Hashem, y bueno, vamos a cualquier cosa que quieran preguntarme, bienvenidos. Tenemos libre para que podamos platicar.